navegantes de la internet, hoy les traigo un video extra aparte de lo que subimos todos los jueves en mi canal y surge a raíz de uno de mis tatuajes. Algunos de ustedes saben que a mí me gustan mucho los tatuajes, tengo un par de ellos como por ejemplo en las orejas y en los brazos también. Quise hacerme un tatuaje como en honor a mis erizos, los quise mucho, me acompañaron en un periodo bastante largo de mi vida y este fue el resultado, es uno de mis favoritos. Lo que pasó fue que una persona, específicamente un hombre, me intentó explicar que mi tatuaje en realidad era un Pokémon. Fue muy gracioso porque incluso si yo me hubiese tatuado un Pokémon, para mí podría haber significado algo completamente diferente, cosa que él no tenía cómo saber, ni siquiera me preguntó. Se puede categorizar un poco como mansplaining. ¿Qué significa mansplaining? Es cuando específicamente un hombre le intenta explicar generalmente a una mujer algo que ya sabe. Es decir, desde una postura como paternalista o yo sé más que tú, te explico algo que obviamente no tienes idea. Esto pasa muy seguido. Incluso algunos hombres han mencionado que les pasa con otros hombres. Con esto quise poner una pregunta abierta en mi Twitter. ¿Cuál es el mansplaining más ridículo que te han hecho? Y quiero compartirles algunas de las historias que me contaron que me parecieron muy graciosas. Javiera nos dice, cuando hacía Uber, siempre trataban de decirme cómo manejar. Yo les preguntaba si tenían licencia, me decían, no sé manejar. Catherine nos dice, unos amigos me preguntaron qué significaba mansplaining. Un tipo sentado en la misma mesa se puso a explicarles. Werder nos dice, un intentó explicarme qué se sentía ver una banda en vivo que yo sí fui a ver y él no. Sujay nos cuenta, el pololo de una amiga nos explicaba que es posible fumar y amamantar un bebé. Yo le dije, ¿tú das pecho? Porque yo sí. Y ahí se acabó la estúpida conversación. Una vez, un weón me intentó enseñar cómo se sacaba agua de la máquina de agua. Furioso Pétalo de Trap nos dice, siempre lo cuento, me intentaron enseñar a cruzar la calle. Y sigue, amiga, lo que tienes que hacer acá es mirar para ambos lados y ver si no viene ningún auto. Luego pasas al otro lado. Valentina nos cuenta que me intentó explicar cómo nadar mejor. Yo he nadado por 20 años, de forma competitiva, y él con suerte nadaba a lo perrito. Sailor Feminasti nos cuenta, hombres que viven con sus papás enseñándome a vivir sola, a pesar de que yo llevo 8 años haciéndolo y en diferentes ciudades. Estas son solo algunas de las respuestas, porque en realidad me costó un poco seguir el hilo de tantas cosas que me contaron, pero les quiero hacer un mega resumen. Un hombre me trató de explicar que las mujeres no saben masturbarse, y por supuesto, él sabía cómo. Siendo scout desde tercero básico y acampando desde siempre con mi papá, me dijo que las minas no sabíamos armar carpa, y estuvo dando la cacha 2 horas hasta que yo salí a pasear. Volví y la armé en 15 minutos. Una vez, un expololo me explicaba el dolor de ovarios porque él sufría de colon irritable. Un loco me dijo una vez lo que se sentía que te llegara la regla, porque según él, solo queríamos comer chocolate durante este periodo. Soy nutricionista y un mino una vez me corrigió para decirme lo que en verdad era el gasto energético y el significado de ejercicio físico. Él era programador. Tuve mastitis con mi primera hija. Tenía grietas y un dolor horroroso. Mi suegro, pediatra por cierto, me dijo que no exagerara porque no dolía y con grietas o no tenía que dar a de amamantar igual. Me dijo en qué dirección iban las calles que rodeaban mi casa. Un machito diciéndome que si yo dejaba que mi novio me invitara a algo, tenía derecho de prohibirme salir. Una vez, un tipo me trató de explicar cómo estacionar en paralelo. Ya había estacionado solita, en perfecta forma. Un güey vio mi bici en la oficina y cuando le dije que era mía y la usaba para irme a la pega, intentó explicarme cómo subirme a ella. Literal. Mira, te puedes subir usando la coneta o apoyándote en el marco. Me intentó explicar dónde está el pueblo en el que viví toda mi vida. Un tipo que trabajaba en recursos humanos en una constructora me explicó los programas que debería usar en esa constructora para hacer mis planos. Soy arquitecta. Me explicaron cómo usar un ascensor, con lujo y detalle, hasta cómo apretar los botones. Un amigo me explicó qué es lo que yo siento respecto a mi dismorfia corporal y que era una falta de autoestima y punto. A mi grupo y a mí, un profe nos contradijo e intentó explicarme cómo hacían pipí las mujeres cuando no había baño. A mí una vez intentaron explicarme que soy lesbiana y no hetero. En una reunión le explicó con detalle de qué se trataba un libro, a sus autoras y su editora. Un gringo me explicó lo que es ser chilena.
Una vez me querían enseñar a usar una linterna. En un contexto profesional yo dije, ya entiendo. Él me respondió, no, es que no entiendes. Un ex profesor intentó explicarme por qué en casos de violación bastaba con decir un no, fuerte y claro, para que el violador parara. Mi padre trató de explicarme cómo son en realidad las mujeres y dijo que yo no las conozco. Una vez me explicaron mi trauma de la infancia, ese que todavía no entiendo, pero sí. Me explicó cómo se hacía un paper. Tengo 9 publicaciones. Trabajé haciendo lettering para una campaña y un intentó explicarme cómo usar mis lápices. Cuando un man intentó explicarme que yo no soy atea, sino que encontraba a Dios en otras cosas o en las personas. Dije que no me gustaba el whisky y el man se quedó 30 minutos diciéndome que sí me gustaba, solo que no había probado el adecuado y siguió. El que decía que los partos debían ser en la casa sin medicación, porque con agüita tibia y música se maneja perfecto el dolor. Intentó explicarme un plano que yo misma dibujé. Dije que me había tomado un café y me mandaron a tomar té. Un asesor de un banco le intentó explicar con dibujos y ejemplos, porque era un tema muy complejo para ellas, un contrato simple a mi mamá y mi hermana, mientras yo me reía. Ellas son abogadas expertas en banca y tributario. Un loco quería explicarme qué era el feminismo. Según él, lo contrario al machismo. Un tipo me explicó lo que era el tercer tiempo. Yo, que estudio psicología, explicando el tema de las enfermedades mentales y me sale con el comentario. Es que al hacer ejercicio eso se pasa. No creo en la depresión. Eso es de gente que no se quiere mejorar nomás. Los psicólogos no saben hacer su pega. Un men explicándome cómo se diseña un producto. Estudio diseño industrial. Mi ex en mi posgrado me decía que cuando yo me reunía con mi profe, él debía estar ahí. Según él, porque cuando él estaba, el profe me escuchaba y me tomaba más en serio. Le dije, ¿cómo sabes de las otras veces si tú no estás? Todavía lo está pensando. Un ingeniero civil explicándome cómo se hace una endodoncia. Yo estudié odontología. Sin hijo explicándome cómo criar a mi guagua. Mi abuelo nos quiso explicar una vez a mi abuela, mi tía, mi mamá y a mí qué era la violencia ginecológica y cómo era toda nuestra culpa. A mí uno trató de explicarme cómo funciona mi ciclo menstrual. Un amigo explicándome cómo funciona el marketing. Yo estudié diseño gráfico, él ingeniería civil en química. A mí me intentaron explicar cómo hacer café. Trabajé 2 años y medio haciéndolo. Me explicaron que era un plano y contraplano. Llevo más de 8 años trabajando en audiovisual. La pareja de mi cuñada intentó explicarme cómo es mi enfermedad, que tengo hace 4 años. Lo que pasa en el cuerpo durante la menstruación y lo increíblemente sabio que es el cuerpo controlando las hormonas. Soy ingeniera civil y un estudiante de Derecho alguna vez quiso explicarme cómo realmente es mi carrera y el mundo laboral. A mí me intentaron decir qué diseño de reja ocupar, tal cual. Yo y él viendo una competencia gastronómica internacional. Me explicó lo que era. Le respondí que no era necesaria su aclaración, que ya lo sabía. Y me dijo, pensé que no. Un niñito explicándome cómo funcionan los posts de pagos en redes sociales. Tengo 9 años trabajando en el área. La otra vez me explicaron cómo caminar y mirar para que no me piropeen en la calle. Le dije que no me gustaba bailar. Intentó convencerme que sí me gustaba, pero que no sabía, y que si él me enseñaba, me iba a encantar. Subí una infografía de por qué se conmemora y no se celebra el 8 de marzo, y salió a rebatirme, con información que se celebraba igual, que era un día de flores, besos y reconocimiento a la bondad de la mujer. Conversando con un ex amigo, le dije, ojalá nos pase luego el departamento, ahí voy a estar más tranquila. Me empezó a decir que nunca iba a estar tranquila. Literalmente me explicó cómo me sentía y cómo me iba a sentir. Un arbolito nos dice, un señor me enseñó cómo tocar el timbre para bajarme del transporte público. Resulta que le estaba pidiendo al conductor que me dejara en la parada porque el timbre no servía. Cómo encender el fuego en la chimenea, a mí, que viví en casas con chimeneas desde siempre, prácticamente desde que era una niña salvaje. Una vez un bobo me dijo que yo no parecía mujer por no estar de acuerdo con los comentarios que él estaba haciendo sobre lo que era tener la menstruación. Me explica cómo era el Parque Torres del Paine. Yo había ido antes, él no. Un día, en un carrete, comenzó a decirme que él conocía mejor el lugar donde yo he vivido toda mi vida, solo porque había pasado en auto por afuera. Un amigo no podía creer que mi hobby fuera leer libros porque sí, y trataba de explicarme que ese no era una manera de pasar el tiempo para mí. Postcoitum, diciéndome que yo no era suficientemente feminista. Un hombre mucho menor y sin hijos me explicó que una mujer con muchas parejas sexuales en su vida tendría que pujar menos para parir la guagua que estaba esperando. No quise preguntar por qué, ni menos desde cuántas se consideran muchas parejas sexuales. En una conversación sobre maltrato infantil y sus efectos, yo hablando de una autora referente en el tema, un pelmazo dice, tú no sabes nada y esos autores no tienen hijos. Yo psicóloga, él ingeniero comercial.
Esto, que es muy gracioso de leer o de escuchar, no es tan gracioso en la vida real. Preguntémonos si cuando les queremos explicar algo a alguien, si de verdad sabemos el tema, o tal vez no tenemos idea de lo que estamos hablando. Si les ha pasado algo parecido, por favor, cuéntenos, déjenlo en los comentarios, suscríbanse y nos vemos.